¿Qué harías si la persona encargada de protegerte fuera también el principal sospechoso de tu desaparición? Eso fue exactamente lo que ocurrió, o al menos lo que muchos creen, en la Inglaterra del siglo XV, con dos niños. El mayor, el heredero al trono inglés, el menor, el duque de York. Ambos fueron llevados a la Torre de Londres con la promesa de que serían resguardados hasta la coronación del mayor, pero nunca volvieron a salir. Lo más inquietante no es que desaparecieran, lo más inquietante es que desaparecieron en uno de los lugares más protegidos del reino. Durante más de 500 años, historiadores, investigadores e incluso miembros de la misma familia real han intentado responder la siguiente pregunta: ¿qué pasó con los príncipes de la torre? Para descubrirlo, primero debemos entender por qué dos niños fueron una amenaza para ambiciosos que se querían apoderar del trono. A finales del siglo XV, Inglaterra acaba de pasar décadas de conflicto. La Guerra de las Rosas había enfrentado a dos ramas de una misma familia, la casa Lancaster y la casa York. Fue una guerra civil por el trono de Inglaterra, librada por nobles emparentados entre sí, donde cada mando reclamaba el derecho al trono de Inglaterra. Su nombre proviene de los símbolos representativos de cada casa, la rosa blanca para York y la rosa roja para la casa Lancaster. Los York defendían el derecho al trono de Eduardo IV y sus descendientes. Los Lancaster, el de Enrique VI y más adelante Enrique Tudor. No era una guerra entre países, sino una guerra entre primos y personas que compartían los mismos antepasados. En otras palabras, era una lucha por el trono entre dos ramas de una misma dinastía. Tras años de combate, la casa York parecía haber asegurado su victoria. Su líder, Eduardo IV, se había hecho con el trono de Inglaterra, dándole así seguridad a sus descendientes y a las personas que lo ayudaron a llegar hasta ahí. Durante años su posición pareció haber estado segura. Se casó con Elizabeth Woodville y tuvo numerosos hijos. Entre esos destacan dos: Eduardo, príncipe de Gales, y Ricardo, duque de York. Eduardo nació en 1470 y Ricardo en 1473. Ambos fueron educados para ocupar posiciones de grande importancia, especialmente Eduardo, ya que como hijo mayor del rey estaba destinado a convertirse en Eduardo V. Pero en abril de 1483 todo cambió. Eduardo IV murió inesperadamente a los 40 años. Con su muerte puso inicio a una lucha por el poder. Cuando Eduardo IV murió, el heredero tan solo tenía 12 años. Por eso el rey nombró a su hermano menor protector del reino, Ricardo de Gloucester, el hombre que más tarde sería conocido como Ricardo III. En principio la decisión parecía lógica. Ricardo había sido uno de los aliados más importantes de Eduardo IV. Era experimentado y pertenecía a la misma familia, pero casi inmediatamente comenzaron los problemas. La familia de la reina Elizabeth Woodville intentó mantener el poder político sobre el joven rey. Ricardo reaccionó rápidamente, interceptó al monarca cuando se dirigía a Londres, arrestó a varios miembros de la familia Woodville y asumió el control de la situación. Poco después de esto, Eduardo fue llevado a la Torre de Londres. Esto puede parecer extraño para nosotros, ya que hoy se asocia a la Torre de Londres como un lugar en donde se resguardaban prisioneros antes de sus ejecuciones, pero en ese momento también era conocida como una residencia real, donde se resguardaban los monarcas antes de ser coronados. Por eso nadie sospechó nada al principio. Poco después, Ricardo convenció a Elizabeth Woodville para que permitiera que el hermano menor Ricardo fuera llevado junto a Eduardo a la Torre de Londres. Ahora ambos niños estaban dentro de la torre, juntos y bajo la protección de su tío, o al menos eso parecía. Mientras los niños permanecían en la torre, ocurrió algo inesperado. Ricardo afirmó haber descubierto que el matrimonio entre Eduardo IV y Elizabeth Woodville no era válido. Según esta versión, Eduardo IV se había casado previamente con otra mujer. Si eso era cierto, todos los hijos del matrimonio entre Eduardo IV y Elizabeth Woodville eran ilegítimos, incluyendo a Eduardo y a Ricardo. La noticia sacudió a Inglaterra, porque eso significaba que ninguno de los niños tenía derecho a ocupar el trono de Inglaterra. Y si ellos no lo ocupaban, el próximo era Ricardo. Pocas semanas después, Ricardo fue coronado como Ricardo III. Sus sobrinos desaparecieron de la línea sucesoria y poco después comenzaron a desaparecer físicamente. Al principio los niños seguían siendo vistos. Algunos testigos afirman haberlos visto jugando en los jardines de la torre. Otros los vieron asomarse por la ventana, pero cada vez aparecían menos, hasta que un día dejaron de aparecer. Nadie los volvió a ver. No hubo anuncio oficial, no hubo funeral, tampoco nadie que desmintiera todas las dudas que empezaban a recorrer por la mente de las personas. Los rumores comenzaron a extenderse por todo Londres. Muchos creían que habían sido asesinados, otros simplemente creían que habían desaparecido. Pero todos esos rumores recaían sobre la misma persona, Ricardo III. La lógica parecía sencilla. Mientras los niños estuvieran vivos, seguirían siendo una amenaza para su reinado. Aunque ya hubieran sido declarados ilegítimos, todavía podían convertirse en símbolo para alguna rebelión. Pero el caso no es tan simple, porque Ricardo no era el único beneficiado con su desaparición.
Ricardo III sigue siendo el principal sospechoso. Tenía el poder, tenía la oportunidad y tenía un motivo evidente. Sin embargo, no existe ninguna prueba definitiva que demuestre que él ordenó el asesinato. El problema es que gran parte de la historia que conocemos fue escrita después de su muerte, y muchas de estas fuentes fueron producidas bajo la orden de la dinastía Tudor, la misma dinastía que derrotó a Ricardo. Autores como Tomás Moro describieron a Ricardo como un monstruo capaz de asesinar a sus propios sobrinos, pero escribieron décadas después de los hechos. Otros sospechosos han sido propuestos: Henry de Stafford, duque de Buckingham, y un poderoso noble cercano a Ricardo, e incluso el propio Enrique Tudor, quien más tarde se convertiría en Enrique VII. Porque si los niños seguían vivos, también representaban una amenaza para él. La realidad es que ninguno de estos sospechosos puede ser descartado completamente. Ninguno puede ser condenado con absoluta certeza. En 1674 ocurrió algo extraordinario. Mientras se realizaban obras en la Torre de Londres, unos trabajadores encontraron una caja de madera enterrada. Dentro había restos óseos de dos niños. La noticia causó conmoción. Muchos creyeron inmediatamente que se trataba de los príncipes de la torre. Los restos fueron trasladados a la abadía de Westminster, donde fueron enterrados pensando que eran Eduardo y Ricardo. Siglos después, en 1930, fueron sacados y examinados por expertos. Los análisis indicaron que pertenecían a dos individuos jóvenes, pero nunca se logró demostrar que se trataba de Eduardo y Ricardo. Y ahí está el problema. La prueba que podría resolver el misterio sigue siendo insuficiente. Han pasado más de 5 siglos, reyes han caído, dinastías han desaparecido, imperios han nacido y han muerto. Y aún así seguimos sin saber qué ocurrió realmente dentro de la Torre de Londres. Quizás Ricardo III ordenó su asesinato. Quizás alguien actuó sin su conocimiento. Quizás nunca salieron con vida. O quizás la verdad se perdió dentro de las paredes de la Torre de Londres. Lo único que sabemos con certeza es esto: dos niños entraron en la Torre de Londres y nunca más volvieron a salir. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, los príncipes de la Torre continuarán siendo uno de los mayores misterios de la historia.